Buenos días, buenas noches, según la hora que estés viendo este programa. Bienvenidos una vez más a un podcast de El arte de ser sensible, que amo y adoro y que estoy compartiendo con buenos amigos, buenos compañeros, coterapeutas, ¿sí? Y bueno, ahora les tengo una sorpresa. Voy a presentarles a Iris, quien es una persona maravillosa de mucho conocimiento, que admiro muchísimo y que hoy nos va a prestar su voz para escuchar información importante sobre un tema que de pronto es como que tenemos ahí muy en duda que sí es, que no es. Ajá. ¿Por qué sí con la psicología o por qué no? Y por qué sí con estas terapias nuevas y se llaman terapias holísticas, ¿ok? Y entonces a mí me encanta porque ella tiene un bagaje muy grande sobre estas terapias y quisiera presentárselas. Iris, bienvenida. Por Por fin fin, se logró. porque hemos Otra vez estado, todo, sí, lo que pasó para que llegáramos a este día. Ya, claro, gracias, sí, y gracias. hemos estado intentando desde hace unas semanitas ya, pero bueno, hoy es el día. Y entonces por allá nos van a guiar y vamos a saber qué compartirles para que llegue a sus oídos, para que llegue a su corazón, para que llegue a su alma. Y entonces, bienvenida Iris, si gustas presentarte, que te Muchas gracias. conozcan. Bueno, pues gracias Ale, gracias primero que nada por este espacio, por crearlo y por darnos esta oportunidad de estar acá. Bueno, pues como ya lo dije, me lo dijo, mi nombre es Iris Guerrero, soy terapeuta holística y ahora sí que va a estar súper interesante porque vamos a ser las dos caras de una moneda, que al final el objetivo es el mismo, Se juntan. pero de diferentes caminos, ¿no? Y pues yo estoy aquí ahora sí que para compartirles algo de lo que yo hago, de lo que siento, de lo que respiro y de lo que creo y sé que es mi misión de vida. Qué maravilloso. Y como todos, dentro de la misión también necesitamos ese apoyo de alguna persona, algún acompañante de un buen ser humano que esté en este camino, ¿sí? Para tomarnos de la mano. Y bueno, han escuchado por ahí a lo mejor, yo soy terapeuta holística o son terapias holísticas. Cuéntame de dónde viene el término, qué es lo que para ti, por lo que para ti ha sido importante dedicarte a esto. ¿Qué significa ser holístico? Ok, muy bien. Primero que nada, no soy psicóloga, que muchas personas me preguntan, pero no soy psicóloga. Yo aprecio y admiro mucho a los psicólogos. Y yo lo explico de la siguiente manera. Bueno, holístico viene del término holos. Un holos compone un todo, la totalidad de la persona. Y estamos acostumbrados, o la mayoría de los psicólogos trabajan mucho el tema cognitivo-conductual, ¿no? Cognición, conducta. Claro, en la psicología hay muchos caminos y terapias y formas y como diferentes temas, ¿no? Pero al final el centro es la cognición y la conducta, ¿no? Y está muy bien, pero hay algunas personas, la mayoría de las personas que llegan conmigo están no solo en una crisis psicológica, sino más bien en una crisis espiritual. Entonces, acá en las terapias holísticas, bueno, ahorita les platico porque son muchas, pero la terapia holística que yo practico, les pregunto o veo a la persona así, el tema mental, el tema emocional, el tema físico, el tema espiritual y el tema almático. Inclusive llevamos otros niveles etérico, cuántico y otras cosas, ¿no? Que en una terapia tradicional de psicología no se abarcan. Entonces, esto es el holos. El holos es unir todos estos cuerpos en una misma terapia. Excelente. Y bueno, dijiste dos palabras importantes y me gustaría hacer como esta diferenciación, ¿no? Cuando hablamos de alma, ¿de qué estamos hablando? Y cuando hablamos de espíritu, ¿de qué estamos hablando? Perfecto. Empezamos con todo, ¿eh? Aquí vamos directo con todo. Hay diferentes, digamos, escuelas y ya sea tanto de religiones como de corrientes filosóficas. Ujú. Estábamos hablando, bueno, el catolicismo nos habla de cuerpo, alma y espíritu, Ajá. que viene en alguna cita bíblica. Y a mí me gusta mucho mencionar la teosofía, que implica un estudio de varias religiones y reúne un poquito de todas, ¿no? Entonces, en la teosofía, de hecho, nos habla que no solamente somos tres, sino que somos siete cuerpos contenidos en uno, ¿no? Y inclusive habla de un alma universal, un alma
y un espíritu. O sea, ya lo estamos dividiendo en tres, en más, ¿no? Wow. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, primero, el espíritu es esta esencia divina, esta parte del creador que está dentro de ti, ¿no? Que inclusive a mí me gusta mucho, trabajo con psicoterapia transpersonal y esta parte de Ken Wilber, en el que él platica esta parte de que al inicio no había nada y Dios era solo una, Dios el creador, la fuente, no sé cómo quieren llamarlo, es solo una luz y esta luz se dividió en muchos cientos de miles de cientos de luces para poder darse, para poder expresarse, para poder reflejarse. Entonces, esa luz que es este extracto de la luz principal y primordial es el espíritu, ¿no? Es lo que te compone el espíritu. Ok, entonces todos estamos compuestos de una partícula de la fuente mayor. Pero además tienes un alma y esa alma es personal. Esa alma está solo en ti. Yo tengo mi alma y tú tienes mi alma. No sé si han visto la película de Soul, pero ahí lo explica Sí, maravillosamente, ¿no? totalmente. Y luego, si nos vamos más profundo en esta idea, en esta explicación de Elena Blavatsky en la Teosofía, habla de un alma universal, porque además este espíritu Único. con un alma única, Ajá. en un cuerpo, está en un tiempo o en un lugar determinado. Y en ese tiempo y en ese lugar hay un inconsciente colectivo que lo llama Jung, Carl Jung, Sí, claro. o el alma universal de la teosofía, que inunda todo, o sea, tú no te puedes salir si puedes, pero pareciera que no te puedes salir de la forma en como se hacen las cosas en tu casa, en tu estado, en tu país, en tu religión, en ese inconsciente colectivo que está en el aire, digamos, y lo respiras, pero no eres consciente de él. Esa sería la Excelente. diferencia. Sí, que en todo caso, cuando en la psicología entonces se habla de la parte holística, entonces están hablando de esta alma universal, como que hasta ahí llega, ¿no? La parte ecológica, ¿no? Se ve al individuo, pero también se ve todo lo que está alrededor de él, pero entonces a lo mejor no llegamos a esta parte ya como más espiritual, ya más pegada a la parte espiritual, ¿no? Exacto. Y a mí me encanta, yo estaba escuchando un podcast de un astrofísico inglés y él hablaba como él sí cree en Dios y te explica por qué. Dice, yo no diría crean todos en Dios, pero entonces hablaba de este respirar y ahorita me acordé porque dice, el alma, o sea, nuestra respiración, nuestra inspiración llega en menos de 20 años a China. Todas las moléculas traen información y entonces esto se permea de una manera increíble, ¿no? Porque entonces nuestro cuerpo va recibiendo más información de la que podemos ser conscientes, ¿no? Hablando desde la mente. Y entonces va por ahí, ¿no? Entonces estamos hablando de un grado más arribita de lo que se considera holístico dentro de la psicología, porque finalmente la psicología intenta trabajar con la parte medible, ¿no? Para poder ayudar a las personas a salir de situaciones clínicas que son verdaderamente difíciles y que a lo mejor tienen también una razón espiritual, Claro. pero la persona de momento necesita vivir, por ejemplo, ¿no? O sobrevivir en este mundo. Y entonces esto es bien importante. Me encanta cómo lo cuentas porque entonces somos esas partículas Sí. de Dios. Fíjate, a mí me encanta y te digo que yo aprecio mucho el trabajo de los psicólogos porque, claro, si lo ponemos como en una pirámide, como la pirámide de Maslow que nos enseñaron en primaria, no sé si recuerdas tu clase de cuarto de primaria. Ah, Sí, de las necesidades. Las necesidades básicas y en la punta que había, la autorrealización. Ajá. Entonces te enseñaban, para autorrealizarte como persona, tienes que tener primero que comer. Sí, lo O básico. sea, que es más, inclusive Juan Pablo II en Luminous Dei, una de sus encíclicas, él decía, lo que necesita una persona antes de ser evangelizado, antes de llevar la palabra de Dios, necesita las 4T. Y no son tortas, tacos, tamal. No, lo siento, pero no es muy Yo mexicano. dije, ay, Las sí 4T, las ya tengo. sé. Él hablaba de las cuatro procesos de la dignidad humana. O sea, tiene que tener estas cuatro para ya después y subir en esta pirámide a la autorrealización, al contacto con Dios, al ser superior o a cualquier cosa, ¿no? Y Juan Pablo II decía, que bueno, el final es de Ratzinger, pero decía tierra, techo, perdón, son tres, no cuatro. Tierra, techo y trabajo. Ajá. Tierra básico. Si no Tierra, tienes techo dónde y vivir, trabajo. si no tienes un techo, ¿cómo vas a preocuparte por lo trascendental o como por Dios si hoy no has comido? ¿No? Claro.
Entonces, totalmente. Y igualmente. por tu salud mental, o Y sea, menos no hay manera. emociones, sentimientos. ¿Qué ¿No? es eso? ¿Cómo? Primero dame comida, ¿no? Claro. Entonces, eso lo decía Juan Pablo II. Y luego también lo dicen acá varios teorías de que decir, bueno, antes de llegar a tu realización necesitas tener que comer, donde dormir, un trabajo, algo digno, listo. Ahora, en espiritualidad es lo mismo. Está tu cuerpo físico. Y estamos hablando ya de temas espirituales, en la punta de la columna está el espíritu. Pero antes de ir a tu espíritu, ¿cómo está tu cuerpo, Ale? ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo está tu mente? ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu cuerpo etérico, que es la energía alrededor de ti que te compone? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está el alma universal? Y luego ya hablamos del espíritu. Entonces, te fijas, es una escalera y eso es lo que veo yo en terapia, porque las personas que llegan a mi consultorio veo su cuerpo físico y el cuerpo lleva la cuenta, el cuerpo lo sabe todo. Ahí viene ya las heridas del alma y muchas cosas. Claro, somos un reflejo, ¿no? O sea, dentro de toda nuestra conducta, dentro de toda nuestra palabra, también el cuerpo biológicamente está reflejando algo. Empezando por el ADN, que es lo que todos podemos llegar a conocer, y entonces de ahí que vengan como estas ideas. A mí me encanta un libro que les puedo súper recomendar, Este dolor no es mío. Este dolor, sí, claro. ¿No? Porque Constelaciones. entonces, claro, porque entonces dentro de los estudios que han hecho otros psicólogos que han ido más a profundidad, más allá de si eres o no funcional en este mundo o en este sistema donde vives, en este país y en estas cosas, entonces empezaron a revisar traumas más complejos, ¿no? Como una Sí. persona que está perdiendo sus ojos, como alguien que de pronto se ahoga y siente que se está ahogando en el mar y ni siquiera está en el mar, ¿no? Y tiene estos sofocos. Ya está. Y entonces se dan cuenta de que, bueno, alguien de su árbol genealógico ya lo traía, esa información que nuestro sistema nervioso ya Claro. trae. Y que no creo que sea nada más una cuestión, o sea, que esta biología que estamos tan acostumbrados a trabajar desde la medicina, ¿no? Ya sabemos que tiene un límite. Y este límite es que hay Exacto. muchas cosas que no se pueden conocer nada más estudiando, por ejemplo, el ADN, ¿no? Claro. Me encantaba porque antes decían, no, es que ya está en el ADN, lo vas a generar Ya y está. punto, ¿no? O sea, Ya está, ahí puedes ya llegar. está Ahí ahí, está. ¿no? Y ahora ya sabemos, gracias a todos estos trabajos que se han hecho a profundidad, que el ADN también cambia, ¿no? Y que Ujú. podemos cambiar Claro. toda esta historia que trae Que nuestra traes genealogía. improntada. Fíjate, eso es bien importante porque, ¿qué pasa si, por ejemplo, esto que acabas de decir, este ejemplo de que siento que me ahogo y no sabes de dónde viene? Bueno, es que ya tomé medicamento, es que ya lo hablé con mi papá, ay, con mi mamá, ya lo vi con mi terapeuta, pero es que sigue pasando. O sea, ¿dónde está? O sea, ¿dónde está? ¿Dónde lo puedo borrar? ¿Dónde lo puedo trabajar? Es que eso está en tu cuerpo etérico y está en tu cuerpo almático. Y si, por ejemplo, deja tú que sea creyente, que sea escéptico, ¿no? Y Ujú. que no, pues es que, ¿cómo me ¿Qué vas a es venir a eso? hablar a mí de alma? Entonces, ¿dónde? ¿Cuándo voy a trabajar eso? ¿Qué tan profundo voy a poder ir? Claro. Ajá, pero primero hay que, perdón, nombrar los sentimientos y nombrar, o sea, ir subiendo en esta cadena, ¿no? Para llegar Claro. arriba. Así es. Sí, por eso a mí siempre me encanta decirles aquí con mis compañeros, siempre les digo, es que yo soy psicóloga, yo voy trabajando para allá, pero ya cuando llegan a ese puntito ya es como, horas, Me te toca, encanta. ¿no? Y porque parte del florecimiento humano, ¿no? Hablando de esta autorrealización y trascendencia, es justamente empezar a reflexionar la vida, Ujú. ¿no? ¿Para qué estamos en esta experiencia de vida más allá de lo que nos han dicho, ¿no? De crece, estudia, trabaja, cásate, compra casa, ten carro, y entonces llegan a esta pirámide de Maslow, ¿no? Donde están en la autorrealización, y siempre la pregunta que sigue para mis pacientes es, ¿y qué ¿Qué sigue? sigue? ¿Y qué pasa si de esa pirámide bajas Ujú. pierdes tus millones, pierdes no sé, tu negocio, Tu pierdes tu familia. familia, ¿no? ¿Qué sigue, no? Claro. Porque la vida nos dice que nada de eso es necesariamente inmovible, ¿no? Y entonces ahí es donde la vida toma otro sentido. Sí, y más cuando estás programado a jugar un rol, un papel. O sea, yo vivo por mis hijos, para ser mamá. Y si ellos son felices, yo soy feliz. Yo vivo por mi esposo, yo vivo por mi trabajo. O sea, yo soy porque soy ingeniero, yo soy porque soy enfermera, no sé. Pero luego pasa algo y te quitan eso. Ahí es donde viene la crisis espiritual Claro. porque al final estabas unido a la materia, estabas unido a la idea que te daban de la satisfacción que te dan las cosas.
Ya. no de lo divino. Pero es que luego no nos enseñan, Ale. O sea, ¿cómo nos enseñan a que tenemos una antena, tu columna vertebral, que se alinea y que puedes conectarte con la divinidad tú, desde tu propia realidad, ¿no? Y también hacia abajo con tu coxis, ¿no? Con el chakra raíz hacia la tierra. Y que además tienen que estar conectados a la tierra y arriba, porque si estás conectado solo arriba, pues bueno, eres como, te puede Alguien llevar el aire. flotante. Sí, seguir conectado, pero sin un rumbo. Necesitas tener tierra, trabajo, techo, alma, ¿sí sabes? Eso Todo se une. me Ajá. encanta porque yo he conocido a muchas personas que andan en este mundo espiritual, ¿no? Pero entonces dejan a su familia porque Pues, entonces toca la parte espiritual y entonces o dejan, no sé, su país o dejan algo, ¿no? Y yo creo que también está el integrar esas partes. Digo, todo es aceptable, o sea, cada quien toma sus decisiones, ¿no? Pero sí veo como mucho que de pronto puede ser muy espiritual y sin darte cuenta tu ego está dándole sí. con todo a la gente de alrededor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O entrando en situaciones de conflicto que no serían necesarios, ¿no? Y eso es muy básico y fíjate, eso hay que resaltarlo porque yo creo que muchas personas le tienen miedo a las terapias holísticas, Ujú. precisamente por eso, porque se han topado con muchas personalidades que están iluminados y Ujú. luego hacen una secta. Pues Sí, claro, y aquí me tienes que traer sí, dinero y ya, aquí no sé exacto. qué, digo, y no porque no debas de recibir dinero, ¿no? Pero es bien importante ir viendo como el crecimiento humano o el florecimiento humano que se está dando dentro del espacio, si no, pues claro, hay que revisar esa parte. Y aquí también de tus límites personales, o sea, que también es bueno. Fíjate, justo ayer o antier me decía una paciente que ella es cristiana y muy fuerte arraigada en su cristianismo, o sea, practicante, no nada más Ok, de nombre, ¿no? claro. Entonces yo le decía, bueno, vamos a trabajar contigo para que tomes decisiones en tu vida, unir tus cuerpos para que tengas ese poder, o sea, y vamos a asir tu poder personal. Y ya de ahí empiezas a tomar decisiones, ¿no? Y luego me decía, le dije, porque yo trabajo con una terapia que les mando audios, ¿no? Audios de cuánticos de alineación Ujú. energética. Y entonces me decía, bueno, pero no voy a hacer nada malo. O sea, sí, y Contra Dios, es muy claro. válido, o sea, y no voy a hacer algo casi contra Dios o no estoy pecando contra mi fe. Y entonces ahí es donde mi explicación fue la siguiente, a ver, la alineación va a ser la alineación de tus cuerpos, o sea, de tus cuerpos físicos, e inclusive vamos a ir adentro de ti, o sea, que el cerebro haga su función, que los órganos vitales, que las, no sé, glándulas suprarrenales, todo esté haciendo lo que tenga que hacer. Pero entonces ella para ello fue, pero eso no es magia, o cómo, o sea, ¿cómo le voy a hablar a mi hígado? O sea, ¿tú has hablado con tus riñones? Ay, Ujú, ¿y claro, por qué no? O sea, le digo, ¿y claro. por qué no? Hacerlo, decirlo, utilizar tu voz, el principio fue el verbo de la palabra, de crear y hablar y mandar y fíjate, no estoy hablando de ayuda de San Miguel Arcángel, ayuda de la cuarta dimensión, no, o sea, estoy hablando, mi hígado funcione bien, mi riñón, mis pulmones, ¿sí? Pulmones. Y unir esas que son pequeñas fugas de energía, que en realidad ahí están, porque se las está cediendo a otra realidad o a otras personas. Pero bueno, el caso es que eso fue un ejemplo. Y claro, es un miedo muy constante. No voy a abrir unas puertas o no voy a abrir, eso me dijo, no estoy abriendo puertas a algo si hago esto. Y entonces eso sí hay que tener muy claro, porque sí hay terapias Que abren, energéticas que abren exactamente que y que abren tú puertas. das tu permiso. Entonces, eso es bien importante. Por eso a mí mis clases, casi casi mis terapias son como clases, porque me gusta mucho que mis pacientes se vayan. Empoderando, que Exacto. vayan conociendo de sí mismos para que ellos puedan hacer lo que sí, Y ¿no? que puedan ver la diferencia cuando si llegue alguien y les diga, tengo un mensaje de Dios para ti. O sea, bueno, primero al principio nadie te puede dar un mensaje, o sea, los mensajes los recibes tú, o sea, de Dios, y, pero eso es así tu poder personal. Claro. Y puede llegar de la palabra de otro, pero el otro ni siquiera te dice que se lo mandaron. O Exacto. sea, hay algo que conecta con tu conciencia y dice, ah, claro, uniendo esto a esto y aquello, Ujú. ya entiendo, ¿no? O por eso vibré y fue como Sí. extraño el sentimiento, ¿no? La sensación. Sí, súper importante, me parece maravilloso. Y claro, el cuerpo, es que ya se ha notado, bueno, hablando de esas terapias, ¿no?
ahora con todo el estudio, ya pronto tendremos por aquí al doctor que nos va a hablar de esto, todo el estudio que hay sobre la psilocibina, ¿no? Ujú. Sabemos que hay una ley universal, ¿no? De hecho, hay muchas culturas antiguas que hablan de una ley universal y esas leyes universales son: nosotros vivimos a través de ciclos y formas muy específicas, igual que la tierra, que Ujú. las plantas, que los animales, que la tierra, que el sol, que el agua, que todo, ¿no? Y entonces, si sabemos y entendemos que somos parte de todas esas partículas de la tierra, del agua, de las plantas, de los frutos y demás, ¿no? Entendemos que si como movemos la tierra y que nos creemos expertos en mover la tierra y en mover el, no sé, el clima y demás, entonces también podemos mover nuestra parte orgánica, ¿no? Y ahí está como esta máquina perfecta de la que hablan que Dios hizo. Estás hablando de Hermes Trismegisto, estás hablando de cómo es arriba es abajo, cómo es adentro es afuera. Esa es una ley básica del universo que a lo mejor lo hemos escuchado o nos suena bonito, pero cuando realmente entiendes que no es magia, que la ley de gravedad existe y es una ley y no le tiene que pedir permiso a nadie, o sea, creas o tú no creas en la ley de gravedad se aplica. Funciona. Creas o tú no creas que como es arriba es abajo y es adentro es afuera, eso funciona y se aplica. El problema aquí es como es estar jugando póker sin saber jugar póker, porque entonces estoy jugando esta vida y no sé las reglas. Y ahí es como, me cayó Exacto. una pedrada. Bueno, Pero sí, totalmente, ¿no? Aquellos que andamos en búsqueda de la espiritualidad y aquellos que no también, ¿no? Sí, me parece muy maravilloso esto que dices, porque entonces cuando hablamos, bueno, desde la parte de la psicología trascendental, ¿no? Se habla como esta parte donde, momento, ya había culturas, ¿no? Que tenían sabiduría enorme, tan es ujú, así que ahora el budismo ha sido muy estudiado por los neurocientíficos porque sí. se dan cuenta de todo el beneficio que tiene la meditación, ¿no? Y que el hombre más feliz del mundo, por buen puntaje, es un budista, ¿no? Y entonces vamos entendiendo que muy probablemente la humanidad no estaba lista hace unos cientos de años, miles de años, ni 50 diría yo. 50 años Sí. de recibir esta información. Ujú. Ajá. Y entonces, naturalmente, las religiones estaban estructuradas como parte de un sistema político espiritual para también no darnos cierta información. Y no voy en contra de ninguna religión. Yo creo que la espiritualidad es una decisión propia y por algo estamos donde estamos y Ujú. buscamos lo que estamos buscando. Pero entonces, ¿cómo prepararnos para empezar a entrar a este mundo? Sabes que eso es bien importante porque tu alma ya te lo está pidiendo. O sea, Claro. seguramente ya hay signos, señales visibles, tangibles. A lo mejor puede ser un molestar físico Ujú. que ahí está y te está mostrando algo porque cada parte de tu cuerpo te muestra algo. Somos fractales al final. Tal vez este puede ser un problema con tu pareja. Tal vez puede ser algo que no te gusta en el trabajo o todo está bien, pero siento que me falta. Ahorita decías algo, o sea, ya logré, ya estoy en la autorrealización, en la pirámide, en la punta, pero luego, ¿y qué? O sea, no me da la felicidad, no. Algo, siempre hay algo ahí. Entonces, aquí lo interesante es nunca dejar de preguntarse, Claro. siempre preguntarse, ¿y qué es más? Dudar hasta de lo que no dudas, o sea, dudar inclusive, yo cada vez que aprendo, porque bueno, soy una alumna perpetua, siempre estoy en talleres o cursos de algo, pero siempre llega un momento en que me cuestiono hasta de lo que mi maestro me está diciendo, porque es que eso es parte de, porque Claro. esa duda me va a llevar a realmente confrontarme y saberlo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas preguntas? Que seguramente muchos de los que están aquí escuchando se las han hecho. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Esto es todo lo que puedo lograr? ¿Hay algo más para mí? ¿Hay alguien para mí? Y yo lo veo ahorita mucho con las mujeres solas, ya sea maternando o ya sea solteras, que dicen, ¿es que realmente tiene sentido seguir buscando? Ah, O sea, sí, bueno, perdón, esto no Pero, es, esto va para todo el mundo, no, va pero para es allá. real. Sí, no, para acá, no, para acá. Es real, es Ahí real. está, pero bueno, ¿a qué voy? Pregúntate, empieza a preguntarte, porque ahí es donde, a ver, yo sí creo algo. Dios nunca deja una pregunta sin respuesta.
todo lo que haces y más verbalmente, ya, esa es otra ley del universo, el poder de la palabra. Cuando tú lo dices, lo externas, te va a llegar la respuesta. Te va a llegar en un TikTok, te va a llegar en tu vecina que viene y te lo dice, Claro. o tu terapeuta enfrente te lo está diciendo, de alguna manera, en un libro, una frase, pero Dios te va a responder. Entonces, esa es la segunda. La primera es siempre preguntarse, y la segunda sería estar atento a las respuestas. Claro, Para totalmente. empezar, eso para empezar. Y ya después vengan a terapia. Tercera, vengan a Totalmente. terapia. Hay una cosa que dice mi coach, dice, todos nos podemos hacer preguntas, naturalmente, o sea, tú te puedes hacer preguntas a ti y dudar, como decías, pero también a veces no te puedes hacer todas las preguntas. Por eso existe un psicólogo, por eso Un existe, espejo. ajá, un terapeuta, ¿no? En esa parte espiritual, por eso existen coaches, ¿no? Que están ahí para hacerte las preguntas que a lo mejor tú no te has hecho. ¿Por qué? Porque no nos podemos hacer todas las preguntas. De pronto hay personas que te acompañan y te pueden hacer preguntas que tú digas, "Oh", y yo he tenido muchos pacientes que Claro. dicen, qué buena pregunta. Nunca me lo había Ajá, preguntado. como, Ajá. ¿de dónde viene eso? Claro, Ajá. porque este acompañamiento y esta Eso es. escucha activa al 100% nos apoya muchísimo a entender esto, ¿no? Y entonces, la búsqueda. Yo te haría otra pregunta, porque bueno, sí, ok, me pregunto y luego Sigue preguntando, sigue ya preguntando. tengo Ah, la duda, ¿no? Y entonces, ¿qué hago con el miedo? ok. Porque el miedo creo que es algo que nos identifica primero como seres humanos. Yo diría que más el amor, pero sé que hemos vivido pues un sinfín de situaciones, incluso nuestro árbol genealógico ha venido viviendo muchas situaciones y nos ha llevado a desconfiar de un montón de cosas, ¿no? Ujú. Y no se trata, como decías, de vete con cualquiera y que, que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Sino que tengas esta oportunidad de poderte acercar sin miedo. ¿Cómo atravesamos el miedo a acercarnos a la parte espiritual, holística? Ok. Yo diría que sí, vete con cualquiera que te... No, Llégale. dale. Es que sí, fíjate, es un poco eso, porque también el miedo lo tienes que experimentar. O sea, el miedo se vive para trascenderlo, porque, o para integrarlo, ni siquiera superarlo, ni trascender, ni sanar. O sea, no hacemos eso, sino simplemente es integrarlo y conocerlo. Entonces, ahí donde está el miedo, ahí donde más se te dificulta, claro, hay personas que tienen la capacidad emocional de ir solas hacia ello en una introspección, más si ya tienes prácticas de meditación o de oración o ya tienes un método, Herramientas. pero cuando no, ahí es donde buscar ayuda. Ujú. Donde hay miedo es una alarma para decir, Algo hay necesito, si ahí. yo tengo una herramienta, adelante, úsala, porque luego también habemos personas que estudiamos muchas cosas y luego ya después queremos que alguien más venga a decir, no, a Ujú. ver, utiliza tu poder personal. Pero a veces, bueno, es que yo estoy derrotado o estoy deprimido o estoy triste. Ah, bueno, entonces habemos espejos que a eso nos dedicamos, Ujú. a ayudar. Y yo le digo a algunos de los pacientes, como a esta paciente que le dije hace unos días, usted necesita tomar decisiones muy importantes, pero su energía está dispersa, sus cuerpos están divididos, por así decir. Entonces, lo que sí la puedo ayudar yo, con la energía que yo mantengo en un nivel de vibración, es con este audio, por ejemplo, con la técnica que utilicé con ella, es a unir su energía para que ya cuando usted tenga su poder, usted tome las decisiones. No venga a preguntarme, Iris, ¿qué hago? Ujú. Sino usted tome esas decisiones porque ya va a estar conectada a la antena y ya va a poder recibir el mensaje, ¿no? Entonces, ¿tienes miedo? ¿Tienes herramientas? Ve por ahí, es hacia adentro el camino. Y si no tienes o no sabes qué hacer, busca, pide ayuda. Aquí hay mucho, es más, ahorita Hay un de boom. todo, ajá. Hay un boom. Sí, y que no es lo mismo. Yo sí creo que no es lo mismo. Hay ceremonias muy hermosas que te pueden ayudar un día, 2 días a mantener vivo cierta sensación de plenitud o de felicidad o de tranquilidad, pero de pronto hace falta ese espejo, ¿no? Bueno, ¿cuál ha sido? Híjole, esta pregunta está... A ver, a ver, a ver. No quiero que me hables de un caso en específico, Ok. pero sí me gustaría que me hablaras, digo, por cuidar la confidencialidad de tus pacientes.
que me hablaras de cuál ha sido aquel éxito o aquella situación maravillosa que te pasó con alguna persona por ahí que dices, claro, este es mi camino y floreció y pudo volver a brillar y pudo volver a tener su vida. Oye, es que es bien curioso que me preguntes eso, porque justo aquí donde trabajamos, que no me has dicho que trabajamos juntas, oh, por favor, no, tenemos En patrocinio alma, en ACMA, aquí, salud, saludcita. salud, salud, ahí está. Eh, Aquí donde trabajamos hay psiquiatras, hay psicólogos, hay Médicos. médicos, y entonces yo, y estoy yo, Y y de los estoy terapeutas, la o sea, terapeuta holística. Y tenemos entonces, psicólogos y terapeutas sí, sí, holísticos. de hecho, es un equipo como, y eso es súper padre Integral, porque luego trabajamos juntos con algunos casos, con algunos pacientes, y vemos la parte psicológica, la parte médica, o sea, biológica, medicamento, y ajá. la parte de espiritual. Entonces, ahora sí que, ¿qué necesitas? Aquí está. Pero bueno, ese era el comercial. Entonces, yo les platico, estando aquí, que a veces pasan cosas que digo, Dios mío, es que estas no son casualidades, porque no creo en las casualidades, son diosidencias Claro. o causalidades, ¿no? Y ahí es donde menos me lo espero, porque yo siempre estoy en estas preguntas hacia mí y hacia Dios, ¿no? Y muchas veces, porque sí pasa, o sea, llega un paciente y yo digo, ¿qué hago? Sí, ¿Y cómo le voy a ayudar? O sea, me está así, ¿no? O sea, tanto y porque somos humanos, porque llega. Entonces, en ese momento vuelvo a mi centro, respiro y digo, a ver, es que ni siquiera es qué hago yo, es qué escucha. vas a hacer tú, ¿no? Yo me Sí, pongo en manos de Dios, claro, o sea, ¿qué vas a hacer? Entonces, por algo yo. justo hace unos días me pasó eso en la mañana que iba a ver una paciente más tarde y yo decía, es que ¿por dónde? O sea, ¿qué hago? Y lo puse en oración en la mañana. Antes de verla, llegó otra persona que no estaba relacionada y me dijo exactamente en relacionado con lo que tenía que trabajar con esa persona. Así, ¿no? Ah, esta, sí, pues esto y esto y esto. Y yo, ¡ah! Es una información que el paciente no iba a saber porque era antes de que naciera, ¿no? Y algo así, ajá. Claro. Pero llegaron y me lo dijeron. Entonces yo sentí como, ¡ah! Esta es la respuesta de lo que estaba preguntando en la mañana. Fue Claro. así, directo. Bueno, eso es una cosa, pero te platico que han sido muchas confirmaciones, pequeñas y grandes, y no de que el paciente enfrente me diga, ah, ya me siento mejor, no, 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 de yo ver ese cambio, de que dar de alta a un paciente que ya se está haciendo cargo, que no quiere morir, que no abortó o que abortó pero lo hizo con conciencia, que tomó una decisión desde su centro, que listo, o sea, que hizo lo que tenía que hacer de acuerdo a lo que, a su mejor, mayor bien o a lo que él o ella podía entender en ese momento. Y es como decir, "Uf", porque a veces sí, y sí lo he visto, la mayoría de las veces yo canalizo durante la terapia, o sea, porque hay cosas que yo no vienen de mí y lo hemos platicado, es que yo no sé de dónde salió, bueno, sí sabemos, viene de una fuente divina, es ese trabajo personal que constantemente tenemos que estar haciendo nosotros los terapeutas. Pero bueno, así Totalmente. lo veo directo en cosas que ni me lo espero, ¿no? Que de repente lleguen, me está diciendo qué hacer con el paciente. Wow, gracias Dios, gracias. Sí, a mí me ha pasado que me llega una palabra y yo, Ajá. Y luego se la preguntas al paciente y ¿cómo sí. sabes? Sí, Sí, no, llega ajá, ese suspiro de, no lo había visto así, o no, sí, ¿sabes? no, O sea, es como, claro, y desde la psicología humanista se ve mucho como esta intuición, claro, ¿no? Del psicoterapeuta y sí. esta parte La de conexión que se hace con... escuchar el Ujú. cuerpo, ¿no? También, o sea, sentir el movimiento del cuerpo, ver cómo el paciente está respirando, cómo está. Y desde ahí esa intuición se va desarrollando, yo diría. Sí, Y de alguna manera es probable que muchos psicólogos hagan esa chamba sin saberlo, ¿no? Porque ujú. habrá quien tenga sus dones. Me parece maravilloso cómo has explicado todo esto. ¿Hay algo más que te gustaría Sí, comentar? sabes que me gustaría, antes de cerrar esto, porque luego también tengo muchos pacientes que están en este proceso de que están aprendiendo las herramientas y de que luego llegan y ven todo el trabajo que hago, porque bueno, yo generalmente, bueno, yo trabajo con las manos, con el don de sanación, e impongo las manos y hago diferentes técnicas, ¿no? Teta Healing y otras cosas.
Pero entonces se despierta también el interés en ellos y empiezan a decir, bueno, y que quiero un curso de esto y que quiero aprender esto. Y esta parte que decíamos de, ay, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué leo? Es algo que me preguntan mucho. ¿Qué es cierto? ¿Qué no es cierto? Porque empiezas a expandir y a abrir tu alma y tu corazón. Entonces, ahora sí que este es un gran comercial porque diseñé un curso, un taller, que es precisamente para eso, para ser el creador consciente de tu realidad. O sea, aprender, porque hay muchos caminos, muchos caminos. Específicamente yo tengo más de 7 años estudiando Kabbalah y el árbol sefirótico, que es, bueno, una belleza, platica de 22 caminos que hay para llegar, como decíamos ahorita, la pirámide, el espíritu, la autorrealización. Bueno, acá es ya, Keter, o sea, ya el punto más alto de la divinidad, ¿no? Y hay muchos caminos, tú puedes irte derechito o puedes irte rebotando o puedes regresarte o no sé, que generalmente Es como hacemos un eso, ping ¿verdad? pong ahí. Pero si da más paz conocer cuáles son esos caminos. O sea, ya sé que este es el camino terregoso, me voy a meter por ahí, pero ya sé que también hay uno de lava y también hay uno de tierrita y hay uno pavimentado. ¿Cuál quieres? Ajá, ¿cuál quieres? Y normalmente nos vamos por el que más nos Ya sé. costó o el que más nos dolió, no, no es cierto. No, Sí, no que pero yo sí se sepa. aprende, a ver, se aprende. Pero imagínate la tranquilidad o el que decir, bueno, ya sé que vengo por el Terregoso, pero bueno, pues yo lo elegí. O vamos a ver, o luego me muevo el otro, ¿no? Eso es lo que voy a hacer en este taller, en este curso. Es enseñarles como estos 22 senderos y muchas otras terapias energéticas y de trabajo de integración personal y que ya entonces, con este conocimiento, porque sí es importante tener el conocimiento inicial, no van a ser expertos. Voy a hablar de Theta Healing, voy a hablar de Kabbalah, voy a hablar de biomagnetismo, de registros akáshicos, pero no vas a salir con un curso de eso. Es un trabajo interno, ¿no? Como Exacto. para conocer cómo funciona todo esto. Y vas a poder elegir entonces qué camino tomar. ¿Ok? ¿Qué es para mí? Porque también vamos a ver cuáles son tus dones y cuáles son tus habilidades para ese camino. Para eso voy a tener invitados. Va a haber un psiquiatra que va a hablar del tema de psiquiatría y espiritualidad, una vidente que va a hablar del tema de los dones, una persona, una de mis maestros, todos son mis maestros, ¿eh? Todos son, o sea, este curso yo lo hice con todo el amor porque yo dije, esto es lo que quiero que las personas y los pacientes aprendan, de donde yo lo aprendí. Entonces vienen mis maestros, vienen mis guías, van a estar personas aquí que son instructores de Qigong, que es una práctica que yo tengo un año haciendo, de yoga, o sea, incluí como que todo lo más importante En para mí en este proceso de mi experiencia y Claro. compartírselos, ¿no? Y de la parte de los expertos y de todo lo que yo he aprendido. ¡Qué Ahí está. maravilla! Ya saben, ya tenemos opciones. ¿Cuál miedo? Ya saben que aquí todo es seguro. Trabajamos hasta donde tú estés listo para trabajar, Así es. ¿no? También. Y me parece maravilloso. Los hawaianos tienen una idea muy importante vamos a decir, su filosofía, ¿no? Ancestral. Y es que todos somos responsables de todo. Y de alguna manera, una de las razones por las que yo he andado en este mundo y por lo que vengo conectando con personas, yo seguía como por el área de la psicología y de pronto vengo conectando con, con esta área otra Con vez, tu ¿no? magia interior, con tu maga. Y entonces me presentan estos espejos nuevamente, ¿no? Y entonces los javianos dicen, todos somos responsables de todo y qué maravilloso que nos podamos empezar a ser responsables primero de nosotros y de nuestra trascendencia y nuestro mundo interior y para posterior, ¿no? Poder ser esa guía y esa luz en tu familia, con tus hijos, en tu trabajo, qué sé yo. Todos somos líderes, ¿no? Desde el coaching lo vemos como liderazgo personal y no, que no, acá un liderazgo trascendental donde tú seas ese creador. Así Entonces, es. pues, invitadísimos. Iris, Ahí está. tenemos muchas cosas que Ya, platicar en este siguen los podcast. temas. Ya de ahí vamos a agarrar otras Muy bien. cosas. A mí me parece maravilloso. Pero bueno, por ahora espero que les haya gustado entender lo que es terapia holística y de dónde viene. Y pues bueno, invitadísimos al curso. Ya. Muchas Creador gracias. consciente de tu realidad. Ahí están, ahí publicamos redes sociales y estoy para lo que pueda ayudarles. Muchas gracias. 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 Bye, bye, gracias.